Nuevo pago PEBT de $120 en junio, aprobado en 36 estados. Quienes recibirán una ayuda extra de $120 para comprar alimentos y cuándo es que iniciará. Se trata del programa que recibe el nombre PEBT, el cual, como sabemos, se aprobó en primera instancia para poder contrarrestar los efectos económicos que nos trajo la pandemia del coronavirus. Y si bien ya no hay una declaratoria de emergencia, la USDA ha decidido ampliar este beneficio desde entonces. Aparte, recordemos que desde el año 2024 esto será permanente. Vamos a estar hablando de esta gran noticia, ya que este pago inicia en este mes de junio. Y no solo eso, y es que hay familias que estarán recibiendo un cheque de estímulo de $600 para pagar los servicios públicos en los Estados Unidos. Y nosotros se los vamos a explicar. Así que les invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda la información para que tengan esta ayuda económica. Como bien sabemos, millones de personas en los Estados Unidos reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, el cual ayuda a la gente de bajos ingresos a comprar alimentos elegibles en supermercados, tiendas minoristas, etc., los cuales aceptan este tipo de pago. Luego de que acabaran los pagos extras por emergencias que fueron aprobados en la era de la pandemia, el Departamento de Agricultura del país, la USDA, anunció que estaría entregando $120 como un plus a ciertas familias que califiquen. Y es allí donde entra el programa PEBT, el cual se aprobó de primera instancia para poder realizar estos pagos. Esta ayuda está dirigida a los hogares estadounidenses que tengan niños en edad escolar. Estos integrantes son elegibles siempre y cuando reciban ya mismo los cupones de SNAP y los cuales son depositados en una tarjeta EBT. El programa entrará en vigor para el verano del 2023, el cual inicia en este mes de junio, y serán elegibles aquellos niños que hayan permanecido en el ciclo escolar que ha transcurrido desde el 2022 al 2023. Otro requisito con el cual deben cumplir es que su escuela sea participante del National School Lunch Program, mediante el cual se aprueban la entrega de almuerzos escolares, así como también aquellos estudiantes menores que recibieron comida gratuita dentro del mismo ciclo escolar. Bueno, hay que destacar que no en todos los Estados Unidos se ha aprobado la entrega de estos beneficios extras. Solo se convirtió en realidad en las siguientes entidades del país. Para empezar tenemos el estado de Alabama, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Hawái, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin y por último, Wyoming. Aquellas familias que reciben cupones de SNAP pueden aspirar a este pago de $120 extras. Bueno, de acuerdo a lo establecido por la USDA, la respuesta es no. Los niños menores a los 6 años que son integrantes de una familia que reciben cupones de alimentos SNAP ya quedarán fuera de este pago extra. Pues durante la pandemia del COVID-19, estos beneficios extras de alimentos para niños estuvo abierta para todos,
Pero las cosas han cambiado y a partir de este año 2023 ya no será así. La ayuda es de $120 para todas las familias estadounidenses, excepto para los residentes del estado de Alaska, los cuales recibirán $188 por el mismo concepto, mientras que en el estado de Hawái, Guam, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas podrán obtener hasta un pago de $139. Ahora hablaremos del cheque de estímulo de $600 para pagar los servicios públicos en los Estados Unidos. Si bien la inflación ha bajado, apenas se adentró al primer semestre del año 2023. Aún no se ha estabilizado lo suficiente como para que no cause algún tipo de estrago en los bolsillos estadounidenses. Por eso la ayuda que está llegando desde diversos frentes está siendo bien recibida. Si bien se han otorgado diversos cheques de estímulos a nivel estatal para ayudar con gastos abiertos, hay un alivio económico que se está extendiendo directamente para pagar los servicios públicos en los Estados Unidos, y este alivio puede ser de hasta $600. Esto es una realidad para ciertos condados del estado de California, y se otorgarán mediante el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar. Este estará abierto para los residentes del estado de California, exactamente para el condado de Sacramento, Sutter y Yuba, los cuales se encuentran dentro del estado de California. La diferencia con otro tipo de ayudas económicas es que esta está dirigida únicamente para pagar las facturas de la energía. Los pagos son anuales y oscilan entre los $300 y los $600. Este programa está disponible específicamente para cualquier persona que necesite calentar su hogar con madera, con propano o con aceite comprado a un proveedor. ¿Quiénes son elegibles? La elegibilidad se va a determinar para las siguientes personas. Los solicitantes deben residir en uno de los condados que hemos mencionado, como ser Sacramento, Sutter y Yuba. Todos ellos están en California. Deben contar con una tarjeta de seguro social, el cual esté vigente, o un número de seguro social actualizado. Debe tener facturas de pago de energía de las últimas 6 semanas antes de que se solicite el programa. Debe presentar una identificación oficial que sea válida en los Estados Unidos. Unas copias de otros tipos de servicios públicos también pueden entregar, y se debe ser de bajos ingresos. Se le va a dar prioridad a aquellos que tengan una factura alta de energía y que tengan un integrante de su familia que sea parte de una población vulnerable, como lo puede ser una persona que tenga más de 60 años o alguien menor de 5 años, e incluso alguien que tenga alguna discapacidad.